Buenas tardes. Para el desarrollo de la actividad del trayecto 2, definición de materialidad y alcance, el grupo de trabajo lo integramos Carol Vargas, Nidia Parra y Ángela Guevara. Seleccionamos la compañía de alimentos Grupo Nutresa. A continuación comenzamos con una breve descripción de la compañía. Eh, el Grupo Nutresa es una de las empresas líderes en la industria de alimentos en Latinoamérica con una fuerte presencia en Colombia y mercados internacionales. Su evolución ha estado marcada por adquisiciones estratégicas y un enfoque en la sostenibilidad. Ha logrado cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York mediante American Depositary Receipts, ADR, un mecanismo que permite a las compañías extranjeras ofrecer sus acciones en el mercado estadounidense. Sin embargo, en el sector de alimentos la presencia es muy limitada. El Grupo Nutresa es una de las empresas más destacadas en el sector de alimentos que cotiza en la Bolsa de Nueva York y hace parte del grupo empresarial antioqueño GEA. El Grupo Nutresa, con su sede principal en Medellín, su historia comenzó en 1920, cuando se fundó bajo el nombre de Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja. A lo largo de los años, la empresa ha crecido diversificando su portafolio, incluyendo productos como chocolates, galletas, embutidos, café, helados y pastas. En 1933, adquieren la participación en la fábrica de galletas Noel, consolidando su presencia en el mercado de galletas. En 1958, crearon la marca de café Colcafé, especializada en café soluble. En 1961 cotizaron por primera vez en la Bolsa de Valores de Medellín. En 1997 adquirieron los productos alimenticios Doria, líder en pastas en Colombia. En 2006 cambió de nombre a Grupo Nacional de Chocolates S.A., reflejando su expansión y diversificación. En 2011 transformaron, se transformaron en Grupo Nutresa, consolidando su identidad como líder en la industria de alimentos. En el 2013 se incluyen en el índice de sostenibilidad Dow Jones, destacando su compromiso ambiental y social. Actualmente, Nutresa opera en más de 70 marcas y genera empleo para aproximadamente 45.803 personas. Su enfoque se centra en la producción, distribución y comercialización de alimentos con una fuerte presencia en Colombia y otros países de la región. Ahora damos paso a nuestra compañera Carol Vargas, quien nos va a explicar el cálculo de materialidad y su análisis. Gracias, Ángela. Vale. Entonces, teniendo en cuenta que para la presente actividad, la materialidad en el contexto de la ley SOF se refiere a la omisión o error en la información financiera que podría considerarse como una influencia en la decisión económica de los usuarios de los estados financieros. Es decir, si el error o la falta de información es suficientemente grande como para cambiar la opinión de un inversionista o afectar su decisión de invertir, entonces se debe considerar material. Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente ejercicio, se consideraron situaciones importantes del grupo Nutresa, como ya nos las explicó nuestra compañera Ángela, y entre ellas el hecho de que en los últimos años la compañía ha generado utilidades a sus accionistas, que al cierre de la vigencia 2024 la utilidad operativa se ubicó 1,7 billones, reportando un crecimiento del 14,7% con respecto a los resultados de la vigencia 2023, que es una entidad que en términos de rentabilidad, el EBITDA se ubicó en 2,2 billones, creciendo en 11,8%, y el margen de sus ventas y su crecimiento fue del 11,7%. Para el presente ejercicio se tomó como base para el cálculo de la materialidad la utilidad antes de impuesto y como porcentaje sugerido por la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas, un porcentaje del 5%, obteniendo así una materialidad general de 50.104 millones de pesos. Ahora bien,
la referencia proyectada se trabajó con el IPC a mayo del 2025, que corresponde a un porcentaje del 5,5%, obteniendo un valor de referencia proyectado de 52.635 millones, cifra a la cual se le aplicó un porcentaje del 75% para el cálculo de la materialidad de planeación. Se optó por seleccionar este porcentaje alto, teniendo en cuenta que la calificación de control interno de la entidad tiene un riesgo bajo, indicando que el diseño de los controles es adecuado y que su implementación es eficiente, teniendo en cuenta además la inexistencia del riesgo de fraude en el grupo y que la compañía ha adoptado una política de apetito de riesgo financiero y operativo moderado, obteniendo así un valor para la materialidad de planeación de 39.476,36 millones de pesos, como lo pueden observar en la pantalla. Ok, entonces una vez obtenidas las cifras descritas anteriormente, se procedió a realizar un análisis frente a los saldos de las cuentas de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2024, aplicando valoraciones cuantitativas, obteniendo así unas cuentas ubicadas en nivel de riesgo 1, es decir, cuentas con saldos superiores a la materialidad general, es decir, superior a 52.635 millones. Cuentas ubicadas en el nivel de riesgo 2, es decir, con saldos superiores a la materialidad de planeación, pero inferiores a la materialidad general, es decir, con saldos entre 39.476 millones y 52.635 millones. Y finalmente, un grupo de cuentas ubicadas en el rango de riesgo número 3, que son cuentas con saldos inferiores a la materialidad de planeación, es decir, cuentas con saldos inferiores a los 39.476 millones. Ahora bien, de las cuentas materiales y significativas para el presente ejercicio, se obtuvieron todas las cuentas que fueran superiores a 52.635 millones, las cuales serán objeto de revisión y de auditoría a través de las pruebas sustantivas y de controles que se describirán más adelante. Sin embargo, para los casos de las cuentas ubicadas en los riesgos número 2 y número 3, se procedió a realizar una evaluación cualitativa a criterio profesional de las tres integrantes del grupo, evaluando aspectos como el nivel de juicio y estimaciones, los antecedentes de fraude, los antecedentes de errores o ajustes importantes, la complejidad de la contabilización y revelación y la naturaleza y los cambios de automatización y uso de herramientas tecnológicas para su control. Después de haber realizado este análisis, se pudo observar que pasaron de riesgo medio y bajo a riesgo alto algunas cuentas que se describirán más adelante, y los principales motivos por los cuales se realizó este cambio de riesgo fue la dependencia de las estimaciones contables para la evaluación de sus saldos, llamando principalmente la atención de los activos biológicos registrados por la entidad. Igualmente fue un factor fundamental las cuentas que reflejan saldos de hechos económicos que no tienen un control automatizado, es decir, que la compañía no tiene un sistema o software que permita tener un control, y las cuentas que presentaron cambios significativos de saldos frente a la comparación de vigencias anteriores. Con esto, pues terminamos de presentarles el análisis realizado a los saldos de las cuentas de los estados financieros durante la vigencia 2024 respecto de la materialidad calculada por el equipo de trabajo, y le doy paso a Nidia para que presente las conclusiones. Gracias, Carol. Bueno, a partir de la información que nos acabó de presentar Carol en respecto a cómo se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar a partir de la materialidad general y de planeación precisamente para las cuentas de Nutresa, podemos concluir que el 75% de sus cuentas, que precisamente hacen parte de todos los componentes del activo, pasivo y patrimonio, hacen parte de esa evaluación que debería ser una documentación completa del proceso y de todos los controles clave, dado que precisamente superan la materialidad tanto de planeación como de la planeación general. Es importante tener en cuenta o precisar que el número de 24 cuentas pues sería un gran número de revisiones que se deberían plantear precisamente para
este montos y los montos que son significativos. De esta manera, pues digamos que podríamos tener en cuenta otros criterios de tal manera que el número de cuentas pudiera ser un poco más reducido y dentro, digamos que de estos aspectos podría ser qué tan segregado están sus funciones, si tuvo conocimiento de antecedentes, si su área financiera precisamente es un más consistente y pues sus empleados no son altamente rotativos y tienen una buena documentación, o partiendo del hecho de que en Nutresa podríamos cambiar el porcentaje o digamos que partiendo de esos antecedentes podríamos cambiar el porcentaje de benchmark para que fuera un poco superior y deducir un poco la muestra de lo que vamos a revisar en esa documentación completa y en esos controles claves. Sin embargo, precisamente teniendo en cuenta ya el benchmark con el que se hizo precisamente el análisis, tenemos que dentro del grupo de cuentas del activo que se debería hacer esas acciones de documentación completa y controles claves, sería para el efectivo y equivalentes, deudores y comerciales y otras cuentas por cobrar, activos biológicos, inversiones asociadas y negocios conjuntos, inversiones patrimoniales medidas a valor razonable, propiedad, planta y equipo, plusvalía y otros activos intangibles para mencionar dentro del activo. En el pasivo encontramos cuentas importantes como lo son obligaciones financieras, pasivos por derecho de uso, proveedores, cuentas por pagar, impuestos sobre la renta, pasivos por beneficios a empleados y otros pasivos. Dentro del patrimonio, la única cuenta que superó el umbral de materialidad fue participaciones no controladas y digamos que dentro de este rango serían las acciones de documentación completa del proceso y revisiones de controles claves. Ahora, para las cuentas, por ejemplo, de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que son aquellas que están dentro de la materialidad general y de la planeación, se desarrolló una evaluación cuantitativa, precisamente como lo mencionaba Carol, en donde dentro de esta evaluación cuantitativa su riesgo tiende a ser bajo, por lo cual la acción que se tomaría sería una de documentación de procesos y evaluación de controles específicos. En el caso de las cuentas que estuvieron por debajo de la materialidad, hay una que resaltar y es precisamente dado su riesgo cuantitativo que salió como alto, es la cuenta de activos biológicos. Sin embargo, esta cuenta de activos biológicos, a pesar de que en este grupo de cuentas es de esas que están por debajo de la materialidad, podríamos decir que se podría incluir dentro de la evaluación del componente activo biológico del activo corriente, puesto que esta hace parte de ese activo no corriente y podría incluirse dentro de este grupo para hacer una documentación completa y procesos claves, dado que precisamente para este grupo que estamos seleccionando por debajo de la materialidad, pues no se haría una evaluación completa, sino precisamente dentro de los que son controles específicos para este rubro de cuentas. Para las demás cuentas como activos no corrientes, mantenidos para la venta, provisiones, proveedores, que a pesar de que se realizó su evaluación cuantitativa, pero siguen teniendo un nivel de riesgo bajo, pues se determinaría efectivamente que no se requieren documentaciones completas, sino a documentación de controles, perdón, documentación y procesos específicos para la revisión de este tipo de cuentas. Y así digamos que precisamente se hace la evaluación completa de las 24 cuentas, que sería como la gran conclusión que podemos tener de la estructura financiera que en este momento está presentando Nutresa para diciembre 2024. Con esto finalizaríamos la grabación y la presentación de este trayecto 2. Gracias.